Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro Restrepo González, estudiante de la carrera de agronomía en el CEAD Medellín y actualmente cursando la materia de microbiología de suelos en el segundo periodo del año 2020. Este video y esta presentación la hago para sustentar la tarea número 0 de la materia de microbiología de suelos, la cual tiene como título Reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. Mi código en la Universidad UNAD es 7417658. Para esta tarea 0 de la microbiología de suelos, se nos presentaba un cuestionario de preguntas para darle respuesta a cada una de ellas. La primera pregunta que nos realizaron en el taller o en el trabajo era la siguiente. Pregunta número 1. ¿Qué estudia la microbiología y por qué es importante la microbiología? Entonces, la microbiología estudia, como su nombre lo dice, los microorganismos. Estudia cómo funcionan, la diversidad de ellos y cómo ha sido la evolución a través del tiempo de las células microbianas. También estudia cómo surgieron los microorganismos. Es importante la microbiología porque los microorganismos son la base de todo lo que existe, de la existencia de muchas cosas. Los humanos, los animales, las plantas, dependen especialmente de los microorganismos. Es por eso que es importantísimo estudiar la microbiología de suelos y los microorganismos. La segunda pregunta que nos realizaron fue, ¿cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? La principal diferencia radica en el tamaño. Los procariotas son microorganismos mucho más pequeños que los eucariotas, pero los eucariotas se diferencian estrictamente de los procariotas porque poseen una estructura citoplasmática. Entonces, la diferencia está en tamaño y en que los eucariotas poseen una estructura citoplasmática. Ahí radica la diferencia entre estos dos microorganismos. La tercera pregunta que nos realizaron fue, ¿cuáles microorganismos comprenden los eucariotas y cuáles comprenden los microorganismos procariotas? Pues dentro del mundo de los eucariotas están los protozoos, las algas, los hongos, las algas microscópicas, los hongos microscópicos, y dentro de los procariotas están las bacterias y las archeas. Esos son como están repartidos entre estos dos grupos de microorganismos. La cuarta pregunta que nos realizaron fue que explicáramos las 7 propiedades de las células microbianas. Entonces, las 7 propiedades que encontramos en las células microbianas son el metabolismo, el crecimiento, la evolución. Estas tres propiedades las realizan todas las células. Algunas células realizan la diferenciación, la comunicación, el intercambio genético y la motilidad. Vamos a explicar entonces cada una de ellas como lo pide el ejercicio. El metabolismo. Entonces el metabolismo es la capacidad que tienen las células o los microorganismos de captar nutrientes y también de que los sobrantes de estos nutrientes pues sean desechos. Eso se refiere al metabolismo, la capacidad de captar los nutrientes, alimentarse y expulsar los sobrantes. Crecimiento, entonces es la capacidad que tenemos de captar los nutrientes, transformarlos y a partir de ellos formar nuevas células y formar células nuevas a partir de ese crecimiento y de esos nutrientes. La evolución es la capacidad que tienen los microorganismos de coger los nutrientes del ambiente, ser transformados en nuevos materiales celulares y a partir de ahí
formar entonces nuevas células. Diferenciación. Entonces es básicamente la capacidad que tienen los microorganismos de formar nuevas estructuras como esporas. Es formar nuevas estructuras, nuevos microorganismos a través de una diferenciación entre ellos. La comunicación, básicamente como su nombre lo dice, es la interacción entre unos y otros mediante mensajes químicos entre ellos. Es la facilidad que ellos tienen de comunicarse. Intercambio genético, pues también lo dice su nombre, es la capacidad que tienen las células de intercambiar información genética y mecanismos entre ellos. Básicamente, DNA es lo que intercambian entre estas células. Y la motilidad son la capacidad que tienen algunas células de autopropulsarse. ¿Qué es autopropulsarse o motilidad? Ante los riesgos que pueden existir para ellas, entonces la capacidad de cambiar de espacio y de migrar a otros espacios más asequibles para ellos. La quinta pregunta que nos realizaron fue: ¿qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas? Entonces, para este punto hay dos factores que generan el control de la abundancia y la diversidad de la población. Uno son los recursos y la otra las condiciones de vida. En los recursos, pues básicamente son los alimentos que tengamos. Si están pocos los alimentos, ellos tienden a controlar la abundancia, si no está el alimento disponible que ellos requieren. Y el medio ambiente, pues entonces tenemos la temperatura, el pH y el oxígeno. Si las condiciones de ambiente, de temperatura y de pH o de oxígeno no son las apropiadas para ellos, pues obviamente se van a ver mermada la abundancia de ellos y no se va a ver tanta diversidad de población en los espacios donde los encontremos. La sexta pregunta: ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su hábitat? Pues en cuanto a su hábitat, se clasifican en acuáticos, terrestres y organismos superiores. Los organismos superiores, pues ya lo hemos dicho, son los que viven a expensas de otros, o sea, dentro de los seres humanos, encima de los animales o en el estómago, en el rumen de algunos animales, en los aparatos reproductivos. Y además, entonces se clasifican en anaerobios y aerobios. ¿Qué diferencia hay entre unos y los otros? Los anaerobios son aquellos que son capaces de vivir en ausencia de oxígeno. Los aerobios requieren oxígeno para sobrevivir. El mejor ejemplo de unos microorganismos anaerobios, pues entonces cuando tenemos un accidente en la piel, un quemón o una raspadura, y se generan microorganismos que son capaces de vivir ahí en ausencia del oxígeno que está faltando en ese momento. Pregunta 7. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo a su forma y agrupación? Entonces, de acuerdo a su forma, entonces se clasifican en bacterias, virus, hongos y parásitos. Perdón, de acuerdo a su agrupación se clasifican en bacterias, virus, hongos y parásitos. Pero de acuerdo a su forma, entonces se clasifican en cocos, bacilos, espirilos y bribones. Los cocos pues son los que tienen una forma esférica. Los bacilos son conocidos más en forma de bastón. Los espirilos tienen una forma helicoidal y los bribones tienen una especie de forma como de una pequeña coma. La pregunta 8. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra? Pues los microorganismos se encuentran en muchas partes, pero principalmente se encuentran en el subsuelo, en las partes que nosotros no somos capaces de ver con nuestros propios ojos. Tiene una repartición de la siguiente manera: en las profundidades marinas tenemos más o menos un 66% de los microorganismos que están en la Tierra. En el subsuelo encontramos un 26%, en el suelo un 4.8%, perdón, los océanos un 2.2% y en el resto de los hábitats, como los mencionamos ahora, que son los animales, dentro de los animales, dentro de los humanos, y en algunas plantas podemos encontrar
el 1% del restante de las hábitats de la Tierra. La pregunta 9. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Y explique. Básicamente se beneficia a través de lo que son capaces de hacer los microorganismos en el ciclo de los nutrientes. Pues en la atmósfera tenemos CO2 O2 y estos a través de los animales o de la interacción de la lluvia y el sol o de los árboles llegan al suelo. Pero para poder ser útiles en la agricultura se necesita de los microorganismos o deterioradores que los vuelvan nutrientes. Caso explícito del fósforo, nitrógeno, potasio y el hierro. Entonces, con esta interacción de todos los nutrientes, de convertir el CO2 y el O2 a través de los animales y de las plantas, pues los microorganismos hacen el ciclo completo de los nutrientes y por eso es que yo digo que se beneficia a través de los microorganismos en el ciclo de los nutrientes. Normalmente ocurre con bacterias, las cuales en forma de nodos se pegan a las raíces para lograr hacer este ciclo de los nutrientes. La pregunta 10. ¿Por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Es importantísima porque al emplear microorganismos o enzimas logramos realizar la desintoxicación de los suelos y la transformación de los contaminantes. Como ya lo vimos ahorita, en muchas ocasiones tenemos contaminantes que llegan de la atmósfera como el CO2 o otros contaminantes a través de herbicidas y aplicaciones para control de insectos y de malezas a nuestro suelo, lo cual genera contaminación y a través de los microorganismos somos capaces de realizar desintoxicaciones y transformar los contaminantes o reducir esta contaminación para que sea un poquito menos fuerte hacia los microorganismos y hacia los suelos y podamos tener pues unos hábitats mucho más tranquilos. La pregunta 11 es, ¿qué estrategia de biorremediación le llama la atención y por qué? Pues de las estrategias de biorremediación que nos expusieron, las cuales eran la pasiva, la bioestimulación, la bioventilación, la bioaumentación, land farming y el compostaje, pues conozco muy bien el compostaje y por eso no lo seleccioné. ¿Por qué lo conozco muy bien? Porque en la actividad que realizo con la Federación de Cafeteros y con los cafeteros, el compostaje lo realizamos constantemente. Me llamó mucho la atención la bioestimulación, ya que no tenía claro que al aplicar nutrientes como el N y el P, el nitrógeno y el fósforo, se lograba la estimulación de microorganismos, nativos, los cuales podrían ser muy benéficos para nuestros suelos. Entonces me pareció importantísimo tener presente a la hora de la actividad caficultura, en la cual se usa tanto nitrógeno como fósforo, que estos me permitan generar microorganismos nativos al suelo. La pregunta 12. Seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Entonces me llamó mucho la atención la aplicación de bacterias como el Agrobacterium sp y el Streptomyces sp. ¿Por qué? ¿Por qué me llama tanto la atención? Porque en la zona caficultura colombiana se volvió muy común el uso del herbicida glifosato para el control de malezas, esto debido a que la mano de obra en la zona está muy escasa. Entonces, al aplicar estas dos bacterias, los microorganismos podrían utilizar ese glifosato como fuente de fósforo y energía en el suelo. En la caficultura es importantísimo la energía y el fósforo para las actividades como la generación de raíces y como la diferenciación floral. Entonces, si un problema que es las excesivas aplicaciones de glifosato, yo lo puedo contrarrestar con la aplicación de estas dos bacterias y lo puedo convertir en fósforo para el enraizamiento y en energía que potencialice también la diferenciación floral a través del fósforo, sería importantísimo hacer esta
contrarrestación de esa acción que estamos generando con el glifosato. Esta diapositiva, pues entonces es el porcentaje de similitud con otros trabajos, de un excelente porcentaje, que es de 0 en similitud. La siguiente diapositiva es la bibliografía utilizada. Esto es todo lo que tenía para hoy. Agradezco la atención prestada por ustedes y hasta una próxima oportunidad. Nuevamente Alejandro Restrepo González, estudiante de microbiología de suelos y de la carrera agronomía en el CEAD Medellín, con código 70417 658.